una palabra de Dios? Estuvimos hablando el domingo pasado de Él quiere, Él puede y se complace, ¿se recuerdan? ¿Se escucha con mucho eco? ¿Soy yo el que...? ¿Sí? Eco. El jueves dije esto, esperaba que se emocionaran, pero no pasó nada. Pregunté cuáles habían sido las últimas palabras de Jesús. ¿Quién sabe cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Eso era lo que quería alguien escuchar. Nadie que está vivo ha dicho las últimas palabras. Jesucristo está vivo. Él vive en tu corazón. Él vive en tu vida. Él es rey de tu vida. Denle un aplauso al Señor. No hay últimas palabras. Por eso yo estoy aquí. Porque Cristo quiere hablarte. Cristo quiere crear en ti. Las últimas palabras en la cruz fueron esas. Pero Jesucristo habla hoy. Quiere hablar a tu corazón. Quiere hablar a tu vida. Nadie que aún vive ha dicho sus últimas palabras. Y Cristo vive y reina. Amén. Y con eso me voy para la casa. Así que no. Aleluya. Por eso estamos en este lugar, porque queremos que el Señor nos hable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a la palabra. Hebreos 10, versículo 1. Ahí se escucha mejor, ahí lo encuentro mejor. Porque la ley, diga la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Porque la ley, diga la ley. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Porque la ley de Moisés era solamente la sombra de los bienes que habrían de venir. Diga, la ley es la sombra de los bienes que habrían de venir. ¿Qué está hablando el pastor Daniel? La Biblia, por todo el Antiguo Testamento o los libros de la ley, que son los 5 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, está hablando de lo que había de venir. Eso está hablando el escritor del libro de los Hebreos, que la ley, el Pentateuco, es la sombra de lo que había de venir. Hoy quiero hablarte del arca del pacto, por eso voy a hacer esta introducción, para que comprendamos todo el contexto de por qué nosotros ahora somos el arca del pacto. Diga, yo soy, ponga su mano en el pecho y diga, yo soy el arca del pacto. Porque tú en este momento eres la realidad de aquella sombra que había de venir. El Señor se estaba mostrando y detrás había luz. Y lo que había de venir daba una sombra, pero no era lo real, hasta que Cristo vino y murió por ti y resucitó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces la ley era la sombra de lo que había de venir. Y siempre en los libros del Antiguo Testamento son sombra de lo que ha de venir. La Biblia también nos enseña que son figura y sombra de lo que ha de venir. Mira, Adán es figura y sombra de Cristo. Cristo, el postrer Adán, dice la palabra. La frase hágase la luz, Jesús es la luz del mundo. Figura y sombra. Esas frases son del Antiguo Testamento. El maná. El Señor Jesucristo decía de sí mismo, yo soy el pan que descendió del cielo. Ese es el maná que fue dado al pueblo de Israel en el desierto. La peña, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Cuando Moisés golpea la peña 2 veces y sale agua, a eso mismo hace alusión el Señor cuando le dije, los antiguos tomaron del agua de la peña, pero tuvieron nuevamente sed. Y dice, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Todo es figura y sombra. David es figura y sombra del Cristo como un rey. Amén. Hasta que llegamos al arca del pacto, que es la figura y sombra de los bienes venideros. Diga, figura y sombra de los bienes venideros. Usted va a comprender esto al final de la prédica. Ya vamos a ir avanzando de a poco. El arca del pacto era un cofre de madera revestido de oro. ¿Por qué te voy a aclarar esto? Porque quiero que tú sepas que tú eres el arca del pacto. Que tú el arca del pacto era un cofre de madera
revestido de oro, que es simbología de lo terrenal y lo divino. La madera representa lo terrenal y el oro representa lo divino como algo incorruptible o que no se corroe, que no se oxida. Amén. Entonces el arca del pacto fue hecho de madera y fue hecha de oro. La madera estaba revestida de oro. Se le da el Señor a Moisés unas medidas para que hiciera. 111 centímetros o 1,11 m de largo y 67 de alto y 67 de ancho. Amén. Entonces todo esto es figura y sombra. Diga, figura y sombra de lo que ha de venir. En algunas arcas las medidas se distorsionaron un poco, ¿cierto? En mí no, no puedo aguantar hacer eso. Pero quiero decirte que tú eres, porque en el arca estaba, la tapa que tenía el arca era una tapa de oro macizo, lo que se llamaba propiciatorio, diga propiciatorio, donde se derramaba la sangre por el perdón de los pecados del pueblo. Encima de la tapa habían 2 querubines que miraban hacia abajo y con sus alas cubrían el arca. Amén. Ustedes saben todo esto, ¿cierto? Entonces no le explico nada, hermano. Qué pesado el pastor. No. Estaban los querubines. Esos querubines con sus alas cubrían el arca. Entonces, ¿qué sucedía? El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, entraba y derramaba la sangre de los machos cabríos encima del propiciatorio para el perdón de los pecados de ignorancia del pueblo de Israel. Una vez al año había perdón de pecados. Entonces los querubines que miraban el arca, que estaban mirando hacia abajo, el arca tenía 3 elementos. ¿Bien? ¿Cuáles eran los elementos? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Amén. Por orden cronológico, 3 elementos tenía el arca. Y esos elementos eran el recordatorio del pueblo de sus rebeliones. Rebelión por la provisión, rebelión por la autoridad, en contra de la autoridad, y rebelión en contra de la ley. Eso me lo enseñó Esteban hoy día. Amén. Entonces, cuando los querubines miraban hacia abajo, veían la rebelión. Esa era el recordatorio de la rebelión del pueblo. Rebelión de provisión, diga rebelión de provisión, rebelión de autoridad y rebelión contra la ley. Cuando el sumo sacerdote derramaba la sangre de los machos cabríos o la sangre del cordero encima del propiciatorio, ya los querubines no miraban la rebelión del pueblo, sino que solo miraban el sacrificio y la sangre derramada. Amén. Por eso hay sacrificio, por eso se cubría de sangre del propiciatorio, para que no pudieran ver los querubines la rebelión del pueblo. Pero en esa arca habían 3 elementos, repita conmigo, el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Esto es por orden. Vamos a Hebreos 9, versículo 3. ¿Por qué tienen un orden? Primeramente el maná, segundo la vara de Aarón y tercero las tablas de la ley. Esto tiene un orden. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Diga, el arca del pacto. Cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Primero el maná. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén. ¿Por qué te estoy diciendo que esto tenía un orden? Vamos a ir entrando en tierra derecha. Porque todo lo que Dios creó contiene un orden. Y en orden cronológico, si usted revisa y es más estudioso, el orden cronológico, de acuerdo a la escritura, también nos enseña que primero va el maná, segundo va la vara de Aarón y tercero van las tablas de la ley. Y el maná, la palabra maná,
significa ¿por qué me vino esto? Amén. ¿Por qué me vino esto? Mira, lo voy a leer porque lo tengo acá más detalladito. ¿Por qué me vino esto? No trabajé por él. Son expresiones usadas cuando el maná descendió del cielo. ¿Por qué me vino esto? No trabajé por él. No lo merecíamos. No lo gané. Me lo dieron gratis. Eso era el maná. Eso era lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Y eso era figura y sombra de lo que hoy conocemos como la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia, ¿qué significa gracia? Regalo no merecido. Sin esfuerzo no trabajé por ello. Entonces siempre cuando el arca del pacto iba, contenía la presencia del Señor. Diga, la presencia del Señor. El arca del pacto donde iba, el lugar donde estaba, el pueblo de Israel ganaba las batallas. De hecho, el arca del pacto iba 3 días antes y el pueblo de Israel ganaba sin luchar las batallas. Eso es figura y tipo de ti mismo hoy cuando te dicen que tú eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque tú sin luchar las batallas ya venciste. Porque Cristo venció por ti. Eso te hace un más que vencedor. Entonces todo lo del Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que hoy es por intermedio o por medio de Cristo y su sacrificio en la cruz y su resurrección en gloria. Vamos a hablar profundo hoy día, amén. Entonces tú no trabajaste por la gracia, tú no hiciste nada por la gracia, pero el Señor te dio la gracia. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Por gracia tú eres salvo. Tú no trabajaste por la salvación. Eso es un regalo no merecido. Eso significa gracia. Un regalo no merecido. No trabajaste por ello, te lo regalaron. No tuviste que pagar nada. Eso es la gracia de Dios. Amén. El tema es que muchas veces nosotros queremos funcionar como el arca del pacto, pero no tenemos ordenados los elementos dentro de nosotros que somos el arca. Diga, primero la gracia, primero el maná, segundo la autoridad, que es la vara de Dios, y tercero las tablas de la ley, que es el beneficio nuestro de vivir bajo la autoridad de Dios. Amén. Entonces, el tema es que nosotros queremos usar la autoridad, pero la autoridad no nos funciona porque primeramente va la gracia. Y andamos usando autoridad sin poner o sin anteceder y poner la gracia por delante de la autoridad. Por gracia eres salvo, por gracia, esto es por gracia. Tú no puedes poner ley ni puedes poner autoridad sin anteponer la gracia en tu vida. Todo tiene que ser juzgado desde un punto de vista maravilloso que Dios creó, que es la gracia de Dios. El tema de que no se lo merece. ¿Por qué el Señor te decía, perdona, ama, no juzgues? Porque primero todo tiene que pasar por la gracia de Dios. Por el amor infinito de Dios. ¿Se merece tu enemigo que no lo perdones? No se lo merece. Pero la gracia de Dios lo hace merecedor de un regalo. Por eso la gracia es el regalo no merecido. Y esto no es de vosotros, o sea, no es tuyo. Es un regalo de Dios. Para que nadie diga, uy, qué bueno que soy yo. Para que nadie se gloríe. Amén. Mira, vamos a leer para comprender la gracia. Mateo 20. Vamos a leer harto, del 2 al 16. Mateo 20. Mientras lo pone. La gracia es un concepto difícil de entender. Porque siempre se nos enseñó que las cosas cuestan, que hay que ganárselas, que hay que esforzarse para tenerlas. Y cuando tú te esforzaste, cuando tú trabajaste, pues tú siempre estás diciendo, y yo me lo merecía. Eso no es gracia.
Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Esto es el dueño de la viña que necesitaba trabajadores. Amén. Vamos a leer hasta el 16. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Diga, lo que sea justo. Y ellos se fueron. 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Siguiente, 9, vamos a leer hasta el 16. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11 recibieron cada uno un denario. Recuerden que los que primero, todos conocen este pasaje, pero los que primero contrató a la hora en la mañanita, pongamos que a las 8 de la mañana, ellos habían convenido con el señor de la viña un denario. Pero los que llegaron a la última hora, a ellos también se les dio un denario. Eso es lo que está explicando. 11. Ya. Y al recibirlo murmuraba. No, entonces el 10. Perdón, hijo. Me equivoqué yo. Ya. El 10 entonces. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Siguiente. Y al recibirlo murmuraban contra él, contra el padre de familia. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿No les suena parecido eso? ¿No les suena que lo han escuchado en alguna otra parte? Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? O sea, eso es lo que habíamos acordado. 14. Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. 15. Y el más bonito de todo. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío y tú tienes envidia porque yo soy bueno. Amén. Ponga el 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Ahí está el Padre demostrándonos, Jesucristo demostrándonos en esta parábola que es la gracia de Dios. Amén. Porque la gracia te pone en igualdad de condiciones para todo. No importa lo que tú hayas hecho bien o lo que hayas hecho mal. El Señor te dio la salvación por gracia. Te dio su presencia por gracia. Puso y depositó a Cristo dentro de ti por gracia. Porque por gracia soy salvo. Y en la palabra salvo, en la palabra soso, que significa seguridad, bienestar, de todas las maneras. Que no tienes enfermedad, que estás seguro, que tienes un bienestar, que tienes prosperidad. Esa es la palabra salvación. Y por gracia tú tienes todas esas cosas. Por gracia tú tienes a Jesucristo dentro de ti. Por gracia tú eres próspero, por gracia tú eres sano, por gracia estás guardado, por gracia el Señor se ocupa de ti. Por gracia, no por lo que haces o por lo que dejas de hacer, sino por su gracia. Porque esto no es tuyo, esto es don de Dios. Para que nadie diga, por lo que yo he hecho es porque merezco las cosas que Dios me da. Nada de lo que Dios te da, nada de lo que tú haces te hace merecedor de las cosas que Dios te da, sino que por su gracia Dios te las da. Aleluya. No es por lo que tú haces, ni por lo que trabajas, ni por cuánto has trabajado. Es por su gracia. Diga por su gracia. Entonces nosotros el concepto que siempre se nos inculcó es esfuérzate. Tienes que lograrlo. Es por tus méritos. Tú tienes que levantarte. Y no estoy diciendo que no hay que levantarse. Hay que salir. Pero tenemos que comprender que no son tus méritos lo que te hace acreedor de la
manifestación ni de la bendición de Dios en tu vida. Es por su gracia, es porque Él te ama, es porque te quiere y eres su hijo. Es como cuando nosotros tenemos un hijo y se ha portado mal, pero le perdonamos, pero lo amamos y lo queremos. ¿Por qué? Porque es nuestro hijo. Como dicen por ahí, para una madre no hay ningún hijo malo. Amén. Es por su gracia. No es tu mérito. Y después el Señor te dice, de gracia recibiste, de gracia das. Tú tienes que dar gracia. Tú tienes que dar a los otros. Por eso el Señor te pide lo que tú eres por naturaleza. Y tú estás lleno de gracia. Diga, estoy lleno, no de grasa, de gracia. De gracia. Diga, estoy lleno de gracia. Pero pastor, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Tú tienes a Cristo dentro. Y cuando el ángel fue a visitar a María, cuando Cristo estaba dentro de María, ¿qué fue lo primero que le dijo? María, llena eres de gracia. Y tú portas a Cristo dentro de ti. Por tanto, estás lleno de gracia. Aleluya. Estás lleno de gracia. Porque tienes a Cristo. Entonces tú te presentas en cualquier lado y ¿qué das? Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Cuando Pedro iba subiendo y estaba el cojito, ¿qué le dijo? Dame una moneda. No, yo no tengo moneda, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y tú lo que tienes y estás lleno, no es de bondad, no es de cosas buenas. Tú estás lleno de gracia. Y eso es lo que tienes que repartir a las personas. Lleno de gracia. En primer lugar, tú repartes gracia. Eso es lo que tienes que repartir. ¿Y qué es la gracia? El amor, la bondad, el perdonar, el amar, poner la otra mejilla. Eso es la gracia. Andamos condenando a todo el mundo. Andamos juzgando, poniendo la autoridad por encima de otras personas. Y por eso no es que ha fluido. Una persona me preguntó a mí, pastor, si yo declaro cosas buenas, si yo hablo todo, yo hago todo, ¿por qué no me resulta? Porque debemos usar la gracia por primero. Porque debemos poner el orden de Dios en el arca del pacto que somos nosotros. Y primeramente va la gracia. El maná. Con eco. Sonó bonito. Gracias, hermano, nos salió bien. ¿Sabes qué hacemos? Enjuiciamos las cosas. El terremoto en Ecuador. ¡Juicio de Dios! Hermano, yo escuché a un hermano decir eso. No, es que el Señor está trayendo juicio. Yo dije, hermano, por favor, que no te escuche alguien que no conoce al Señor. A mí dime cualquier cabeza de pecado, yo ahí te lo comprendo. Pero por favor, que alguien que no conoce al Señor no te escuche decir esa palabra, por no decir algo feo. Le mostramos a la gente un Dios que mata gente. Juicio, ¿cuál juicio? Si Dios lo único que tiene es gracia y amor. De tal manera amó Dios al mundo. Dios no anda buscando gente para matar. Dios amó y Dios ama. ¿Qué anda buscando el Señor? Gente para salvar. No gente para condenar. Aparte que ni conocen, no pueden ser condenados. Porque si no conocen no hay condenación. Esto es como si yo tengo mi hija y llega a las 3 de la mañana. Y yo le digo, oye, pero si el horario de llegada es a las 12. Ah, pero yo no sabía. Ah, entonces no hay castigo. Pase nomás. Para la próxima, el horario de llegada es a las 12. Si llega a las 3 de la mañana hay castigo. Pero primero hay que saber para después poner el castigo. Y las personas que no tienen a Cristo no saben. ¿Saben lo que es? Los terremotos, las inundaciones no son juicio de Dios. ¿Saben lo que es culpa tuya y culpa mía?
Porque la tierra gime esperando la manifestación de los hijos. Es nuestra culpa que no hemos manifestado al Cristo que llevamos dentro. La manifestación de los hijos. Por eso la tierra gime. Los terremotos, las inundaciones, eso es la tierra diciendo: por favor, hijos de Dios, manifiéstense. Aleluya. No es juicio, hermano. Juicio va a ser después, cuando venga el Señor y Él va a enjuiciar. ¿Por qué nosotros hablamos de juicio? ¿Por qué hablamos de condenación? No mostremos eso es incorrecto, eso no está correcto. No podemos mostrarle a la gente un Dios castigador, un Dios que mata personas. Es que es lo que estamos diciendo. Dios ama a las personas. Quiere que todos se salven. Quiere que todos le conozcan. Amén. Por eso nosotros tenemos que siempre usar la gracia por delante. La gracia. Lo primero, diga, lo primero que voy a poner en mi vida es la gracia de Dios. Después, dentro del arca estaba la autoridad, que es la vara de Aarón. ¿Por qué la autoridad, me dice usted, pastor? Porque es la vara que el Señor reverdeció en el tabernáculo cuando se juntaron 250 hombres y fueron a decirle a Moisés: Moisés, pero ¿por qué mandan ustedes nomás? ¿Por qué nosotros no podemos mandar si en realidad nosotros también tenemos al Señor? Entonces Moisés la hizo cortita y dijo: mire, traigan 12 o traigan cada uno de los padres, de los príncipes, traigan una vara, le ponen su nombre, la entramos en el tabernáculo y la que reverdezca, esa es la que manda. ¿Saben cuál reverdeció? La de Aarón. Entonces, muestra de esa rebelión, el Señor mandó a guardar esa vara, estaba pensando, esa vara en el tabernáculo. Después la metieron en el arca del pacto. Amén. Entonces eso es signo de autoridad. Esa vara recordaba la autoridad que Dios delegó a Aarón como sumo sacerdote para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, él y toda su descendencia. Amén. Entonces la vara es símbolo de autoridad. Y eso es lo que nosotros tenemos delegado por Dios. Nos delegó Dios una autoridad y dijo: toda potestad me dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas estas cosas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te dio una autoridad. Toda la autoridad fue dada a Cristo y Cristo fue impartido en ti. Por tanto, tú caminas en la autoridad de Cristo porque Cristo vive dentro de ti. Amén. Entonces esa es tu autoridad. Tú tienes la gracia y la autoridad. Autoridad. Otro concepto mal enfocado. ¿Sí? Lo confundimos con el autoritarismo. Y ahí andamos nosotros. No, yo no me junto con ellos porque yo soy un hijo de Dios. Y yo tengo la autoridad. ¿Han escuchado eso ustedes o no? Entonces no vaya a las fiestas familiares. No te juntáis con los amigos de antes. No, porque tú tienes la autoridad. Parece que estuviera con una... Voy a dejarla acá. No, es que yo no me puedo juntar con esos impíos. ¿Has escuchado eso? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te juntes con ellos. Porque Dios te mandó a hacer luz en medio de las tinieblas. No te mandó a esconderte, te mandó a hacer luz. ¿Y qué es lo que es la luz? Y lo hemos visto semana tras semana, es el conocimiento. Y las tinieblas es la ignorancia, el desconocimiento. El que tú seas luz es que lleves el conocimiento. Pero esto hemos aprendido en la última semana, no solamente de palabras, sino que manifestado en tu vida. ¿Qué quiere decir en tu vida? Que tú eres amor, que tú eres gracia, que tú eres bondad, que tú eres perdón, que tú eres un abrazo, que tú eres una palabra de consuelo, que tú eres oídos para escuchar y un buen consejo para dar. Pero no solamente de palabras, sino que tu vida refleja a Cristo. Eso es ser luz. Eso es que tú lleves el conocimiento, no el conocimiento intelectual, que la gente le pueda ver en ti y en mí. Amén.
Autoridad, pescamos la autoridad. ¿Cuánto ha sufrido la iglesia con el tema de la autoridad? Y yo soy el pastor, y yo soy la autoridad. Eso no es autoridad, eso es autoritarismo. Jesús nunca hizo un milagro y se paró y dijo: desde ahora yo soy el líder, así que se sujetan todos, yo soy la autoridad. Nunca, porque la autoridad no es delegada para el hombre, para señorearse del hombre. La autoridad es para servir a sus hermanos. Aleluya. Para eso es la autoridad. Todo lo que Dios, todo lo que Jesucristo hizo con autoridad, lo hizo en función del bienestar de las personas que le rodeaban. Nunca se paró encima y dijo: y todos se forman aquí, y usted, o nunca dijo: yo soy el líder. El líder. Nosotros sacamos esa palabra líder de la iglesia. Son los responsables. Amén. Los responsables del ministerio de la alabanza. Porque tenemos que sacar eso. El pastor no se enseñorea de las personas, el pastor sirve a las personas. Sirve ¿cómo? En una palabra, sirve en un buen consejo, sirve en un abrazo, sirve en un oído para escuchar algún problema. A veces la gente ni quiere que ni le hable, la gente solamente quiere que le escuches. Eso me lo enseñó mi esposa. Dijo: usted siempre está con el versículo ahí. La gente solo quiere escuchar, solo quiere que la escuchen. A veces ni te pescan el consejo, pero se desahogaron. Y es verdad. ¿Qué quieren? ¿Un auto? Amén. La autoridad no es para señorearse de las personas. La autoridad que Dios te dio es para delegar. Que tú levantes una palabra de autoridad es en el bienestar de las personas que te rodean. Si tú levantas una palabra de prosperidad en la autoridad que Cristo te delegó, es para el bienestar de tu familia, para el bien pasar de los tuyos, de tus hijos, que puedan ir a la universidad, que puedan tener un buen transporte, un buen lugar donde vivir. Tú con eso levantas una palabra de autoridad, pero no para señorearte de nadie, hermano. Aleluya, de verdad que con todo mi corazón creo que es así. Por eso el Señor dijo: mire, el que quiera ser el mayor, sea el que sirve. O sea, el que quiere tener mayor autoridad, sea el que sirve. No el que se pone allá, no el que se sienta y hay que servirlo. Que suena tan raro esto, pero el pastor, que no, que guardémosle al pastor, no, démosle a las personas. Démosle a las personas, bendigamos a la gente. Sin falta para una persona que viene por primera vez y tú te vayas a comer el pedazo de torta y ese era el único. Esto es tener autoridad y servir. No comes tú y se lo das al que está por primera vez. Eso es autoridad. En eso vas a caminar decretando. En eso vas a caminar levantando una palabra. Y las cosas que a tu alrededor todas van a cambiar. Porque vas a estar en el modelo correcto. ¿Cuál es? Gracia, primeramente. Y autoridad en segundo lugar. Para toda la autoridad que tú quieras ocupar, primero tienes que anteponer la gracia. El amor. El amar a las personas. Eso es tu autoridad. Amén. Y tercero es la ley. Las tablas de la ley. Las tablas de la ley. La ley, otro concepto erradísimo. La ley está algunos dicen la ley está para romperla. No es así. La ley está para tu bienestar. La ley está para que tú tengas una vida más tranquila y apacible. Es más fácil en tu vida no romper la ley o no pecar que pecar. Pero pensamos que Dios nos puso tan difícil, que no hay que hacer nada. No se trata de no hacer nada. Se trata de que si tú haces cosas en tu vida, van a afectar tu vida y vas a tener consecuencias de lo que haces.
Si te pasas una luz roja, a propósito de luz roja, casi chocamos la Pamela yo el otro día. Me pasé una luz roja, hermano. Y de ahí nació esta prédica, hermano. Casi me chocan, pero el auto salió y yo me le hice a un lado. Pero como nunca uno tiene la culpa, no, él se apresuró. Pasó antes que cambiara la luz. Yo pasé luz roja, hermano. De verdad. ¿Para qué está el disco pare? Para que no choquen. ¿Para qué te llevan presos y robas? Para que no lastimes a más personas. Para eso está la ley. La ley es en tu beneficio, no para calentarte la cabeza, por decirlo de alguna forma. La ley es en tu beneficio. Pero también aplicamos la ley, no que el hermano, no me junto con el hermano porque el hermano pecó. La gracia va primero. Por eso cuando al Señor Jesucristo le trajeron una mujer adúltera, ¿qué hizo el Señor? Y le dijeron, Señor, la ley de Moisés manda que la apiedremos. Y estaba el Señor y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué aplicó el Señor? Dijo, estaba la autoridad del sacerdote que traía a la mujer y la ley que la condenaba, pero ¿qué Jesús puso primero? La gracia. Ni yo te condeno, ve y no peques más. La gracia primero. Andamos poniéndola, que el hermano es el adúltero, que el hermano fuma, que el hermano pasa esto, que se le pasó un día la manito. La gracia primero. No, que el hermano me peló, que el hermano dijo, la gracia va primero. Por eso dice, perdona, pon la otra mejilla. ¿Por qué? Por eso el Señor dijo, oíste que fue dicho. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, vino a ordenar para que tú fueses el arca del pacto, a ordenar tu vida para que todo fluyera como fluía los tres elementos depositados dentro del arca. Que donde el arca viajaba había bendición. Que donde estaba el arca, ahí vencía el pueblo. Que la guerra se ganaba mandando 3 días el arca antes del ejército. Amén. Por eso no es bueno que andes aplicando ley antes de la gracia. Ni yendo con autoridad antes de la gracia. Siempre la gracia va primero. Siempre la gracia va primero. Dígale que está a su lado. Siempre la gracia va primero. Póngase de pie. Primera de Crónicas 13, versículo 14. ¿Sabes por qué el arca fue mandada a la casa de Obed-Edom? Porque una persona intentó sujetarla. Y tengo el nombre, se me olvidó, está Usa. David, desobedeciendo un poco, no llevó el arca con los palitos esos atravesados de la argolla que se llevaba acá, sino que la subió a un carruaje con bueyes. Y ese cuenta la historia o el relato bíblico, que lo voy a hacer más corto para no leer todos los versículos, que tropezaron los bueyes. Y Usa intentó sujetar el arca. Y cuando la sujetó, murió. Tocó el arca. Y estaba prohibido tocar el arca. Y David le dio temor. Y dijo, ¿dónde voy a mandar el arca? Si capaz que alguien la toca y muera. Y la manda donde este señor, Obed-Edom. Y Obed-Edom significa siervo de Edom.
¿Saben por qué la mandó a ese lugar? Por temor. Porque dijo, ¿y dónde mando el arca? Si aquí en realidad si la tocamos podemos morir. ¿Dónde la mando? Al arco le tocó a Obed-Edom. Y la mandaron a la casa de Obed-Edom. Y dice la Biblia, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Pero el arca del pacto era de bendición solamente porque tenía el orden de los elementos. ¿Cuál es el orden de los elementos? Primero el maná, que es la gracia. Segundo, la vara de Aarón, que es la autoridad que se sujeta a la gracia. Y tercero, las tablas de la ley, que sujetas a la autoridad y a la gracia sirven en beneficio de ti y de mí. Y a veces nos preguntamos por qué si hacemos todo, hemos diezmado, hemos ofrendado y decretamos, no decimos palabras malas en nuestra boca y andamos con todo, pero las cosas no resultan. Y es porque no están ordenados los elementos. Tenemos los elementos dentro nuestro y somos el arca del pacto, pero no ordenados. Por tanto, si no están ordenados, no está la bendición en nuestra vida. Primero la gracia. Segundo la autoridad. No pongamos autoridad antes que la gracia. No pongamos la ley antes que la gracia. Y esto es lo que va a ocurrir cuando tú pongas los elementos ordenados. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿No te ha ocurrido que cuando ordenas tu vida o cuando recién te convertiste? Mira, esto es lo que sucedía cuando recién te convertiste. Que todo era gracia y amabas a todo el mundo. Y el hermano, y que se equivocó, sí, pero yo me equivocaba tanto y que lo amo también. Y así andábamos. Uy, que quiero invitarte a la iglesia, es que yo fumo, no importa, hermano, vamos nomás. El Señor te va a sanar. ¿Cuántos vivimos eso? No, que lo que pasa es que yo hago esto, yo hago este otro, no importa, hermano. Vamos, si el Señor te va a sanar. Eso es poner la gracia adelante. ¿Y qué pasaba? Que todo te daba resultado, que todo en tu vida fluía, que todas las cosas que hacía, Dios las bendecía. ¿Por qué? Porque los elementos que Dios te depositó dentro de ti estaban ordenados dentro de ti. Pero después todo el sistema religioso nos desordenó. Y andamos condenando. Juicio. Y el hermano, yo no me junto. Tenemos que ordenarnos para que funcione. ¿Cuántos en esta noche deciden ordenar su vida? ¿Cuántos mira, yo decía, hoy día no va a saltar nadie en la iglesia como la semana antes pasada. Él quiere, él puede, se complace, sí, aleluya. Pero hoy día Dios tiene la posibilidad de cambiar tu mentalidad. Porque es más fácil echar fuera un demonio que cambiar una mentalidad de alguien. Es más fácil orar 1 o 2 horas que cambiar la mentalidad. No estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que es más fácil. No me malinterprete. Por eso decidimos echar fuera un demonio. Por eso decidimos orar 1 o 2 horas. ¿Por qué? Porque es más fácil. Porque esto lo que viene es a cambiar tu mentalidad, a poner toda tu visión desde, en primer lugar, la gracia. Después viene la autoridad que sí se te fue delegada. Tú tienes autoridad, no estoy diciendo que no. Pero toda tu autoridad está sujeta para que resulte en función de la gracia que tú aplicas para otras personas y en tu vida. Y después la ley, que es tu beneficio. Sujetarte, no hacer las cosas. Mira, vamos a leer un puro versículo. Hebreos 10, versículo 16. Hebreos 10, versículo 16. ¿Lo tienen por ahí?
¿No está? Hebreos 10, versículo 16 dice que va a escribir sus mandamientos y sus leyes en tu corazón y en tu mente. Ahí está la ley. Yo no tengo que pararme en este lugar para decirte a ti, hermano, es malo que tú robes, si tú ya sabes que es malo que robes. No, hermano, es malo que engañes a tu esposa, si tú ya sabes que es malo engañar a tu esposa o la esposa engañar al marido. ¿Para qué yo voy a decirte esto a ti? Si la ley está escrita en tu corazón y en tu mente. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Tú ya sabes que está mal. Yo no me debo parar aquí a decirte que está mal o que está bien. Yo debo decirte que hay que cambiar la mentalidad y el orden en nuestra vida y poner la gracia por encima de la autoridad y de las leyes. Aleluya. Y esto, hermano, es un ejercicio que tú vas a querer juzgar todo. La gracia. Se te pierde algo, nunca se perdió un celular y yo al tiro ahí estaba. El celular. No, nadie lo tomó. La gracia primero. Apareció el celular. Porque al tiro nuestra mente reacciona. Uy, alguien vino con... Entonces hacemos el ejercicio y esperamos un tiempo hasta que aparezca. Y después aplicamos el juicio. Después aplicamos la ley. Porque es la gracia lo que va primero, hermano. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que viene a cambiar nuestra mentalidad. Señor, esta palabra va a retumbar como un martillo, Señor, día tras día. Cada vez que nos enfrentemos a una situación, va a venir esta palabra. Tú la vas a traer, Señor. La vas a escribir en nuestro corazón y en nuestra mente, como las leyes, Señor. Y vamos a saber que en cada situación de nuestra vida, cada persona que nos rodea, cada persona que queremos someter un juicio, Señor, vamos a aplicar gracia. Señor, por eso tu palabra dice que tú no ves que el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero tú ves el corazón. Señor, ¿por qué no aplicaremos juicio delante de las personas? Porque no sabemos su niñez, porque no sabemos lo que pasaron, porque no sabemos quién les dañó. Por eso hoy los recibimos con un abrazo, por eso hoy los recibimos con amor, por eso hoy les perdonamos sus errores, porque primeramente, Señor, ponemos el orden correcto en nuestra vida, la gracia primero que todo, Señor. Y sabiendo esto, sé que mi casa será bendecida. Que donde sea yo, Señor, donde yo trabaje será bendecido. El lugar donde yo esté, Señor, habrá prosperidad. El lugar donde yo entre, Señor, se llenará. El almacén que yo visite, Señor, se llenará. El lugar donde tú me pusiste para trabajar será prosperado. Porque he aprendido hoy que si pongo el orden correcto, los elementos que tú has depositado en mí, todo fluirá en bienestar de mí y de los que me rodean, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Hermano, yo nunca digo esto, pero dice el Señor que pruebes poner el orden correcto. Que recuerdes esta palabra día tras día, en cada situación, y que Dios va a venir con situaciones porque Dios quiere ejercitarte en ordenar los elementos que Dios depositó dentro de ti. La gracia va primero, el amor va primero, el no condenar va primero, el no juzgar va primero, el amar va primero. Después nos paramos en autoridad como Cristo lo hacía. Y sanamos enfermos, detenemos las tempestades y hacemos, Señor, multiplicar todo, porque sabemos que el orden correcto es tu gracia en nuestra vida. Gracias, Señor. Yo oro para que la iglesia Aguas para Sanidad, Señor, sea una iglesia que haya recibido esta palabra, que sea una semilla depositada en sus corazones y en sus mentes, Señor, que comience a germinar, que comience a crecer hasta que traiga el fruto, Señor. Y el fruto será una vida abundante. El fruto será que donde yo voy,
todo es bendecido. El fruto será que todo lo que yo haga será prosperado. El fruto será que cada aventura que yo emprenda me irá bien porque soy bienaventurado. Aleluya, Padre. Ese será el fruto de poner las cosas en orden. Te damos gracias, Señor. Gracias, Papito. Nuestros simientes, Señor, nuestros hijos serán famosos. Señor, nuestros hijos serán conocidos, Señor. No famosos de la farándula, famosos porque todos reconocerán que tú estás con ellos y todos temerán como temían al arca del pacto, porque tu presencia, Señor, irá con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor.